Mi nombre es Gina Marcela Costa Monroy. Estudio en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la carrera Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Este video está relacionado con la lectura como apoyo a la materia de competencias comunicativas. Vamos a encontrar en el video la importancia de la lectura y la escritura, clases y tipos de lectura y aspectos básicos de la lectura. Como primera medida vamos a ver el concepto de la lectura. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sean mentalmente o en voz alta. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases, dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura debe hacer posible la interpretación y la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Ahora vamos a ver la comprensión, la importancia de la comprensión de la lectura. La importancia de la lectura comprensiva, según el sitio web portal.edu.ar. Con la proliferación de la información audiovisual, parece que la lectura ya va quedando en un segundo plano. Así, en los últimos años podemos observar cómo los niños leen cada vez menos y de forma muy poco comprensiva. El vocabulario que manejan es cada día más escaso y pobre, y es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión lectora que se observa en los jóvenes actuales, provocada entre otras causas por la irrupción en nuestra sociedad de toda clase de medios audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente con el tiempo de lectura de nuestros alumnos. Este es un gravísimo problema que soportan actualmente, sin excepción, todos los países desarrollados o en vías de desarrollo. Hay distintos niveles de comprensión. El primer nivel de comprensión es la comprensión primaria. Esta comprensión suele generar dificultades por falta de vocabulario. Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la palabra que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. La segunda comprensión es la comprensión secundaria. La comprensión de los ejes argumentativos del autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. Este nivel los fracasos pueden tener por causa de la no distinción entre lo principal y lo secundario. Es muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la afirmación de carácter universal a la que éste venga a ejemplificar. La siguiente comprensión es la comprensión profunda. Esta comprensión es la que supera el texto, llegando a captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, del contexto en que se leyó y respecto de lo que verdaderamente es o debe ser. Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con que el lector aborde el texto, tanto más profunda podrá ser su comprensión del mismo. La siguiente comprensión para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable leer periódicamente los libros de estudio, como literatura, revistas o diarios. Adquirir más vocabulario, ayudándonos por ello del diccionario.
La misma lectura del diccionario también nutre los conceptos del lector que sin que éste se dé cuenta de ello. Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la lógica o de la matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez. Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico suficiente sobre la historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas. Desarrollar el espíritu crítico, definiendo la propia escala de valores y juzgando desde ella las afirmaciones de los terceros. Ahora vamos a ver el valor de la lectura oral. La lectura oral facilita la comprensión lectora y es el vehículo para la transmisión de ideas y sensaciones. La deficiente lectura expresiva en voz alta pone de manifiesto que el alumno no entiende lo que lee y por consiguiente no puede ser entendido por los demás. El aprendizaje mediante la lectura comprensiva de los textos de cada área. La lectura comprensiva debe ser una práctica habitual, continua y transversal en el aprendizaje de los contenidos de todas las áreas. Dicho aprendizaje se produce directa e indirectamente. Aprender mediante los textos es un ejemplo de esta última modalidad. La comprensión es una condición para el aprendizaje significativo. Por tanto, la comprensión de los textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, relacionen, asimilen y recuerden la comprensión de los textos, recuerden y asimilen los conceptos específicos de cada área. Ahora vamos a ver las clases de lectura. El primer tipo de lectura es la lectura de estudio. Su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo. Esta lectura busca la máxima profundidad. Su objetivo final es orientar a la adquisición o al desarrollo de un determinado conocimiento. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones. Este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión. Seguimos con la lectura informativa. Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. Este tipo de lectura se aplica generalmente en periódicos, revistas, plegables informativos, diarios, avisos, propaganda, etc. Sigue la lectura recreativa. Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con la lectura recreativa nos referimos en forma particular a aquellas lecturas que tienen como propósito específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, con la lectura de textos literarios. A su vez se lee recreativamente cuando solo se desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura inclusive buscamos simplemente datos aislados. Sigue la lectura de documentos o de investigación. Esta lectura tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto, con el fin de identificar o extractar una determinada información que necesita clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación y para los distintos trabajos académicos. Y por último, tenemos la lectura de revisión.
que tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación. Y estos son los sitios los tipos, las clases de lectura que se encuentran en el sitio web geocities.com. Ahora vamos a ver los tipos de lectura. Tenemos 7 tipos de lectura que vamos a encontrar según el sitio web noticias.universia.com. El primer tipo de lectura que encontramos es la lectura oral, la cual es cuando la persona la hace en voz alta, la lectura que hace uno en voz alta. La siguiente es la lectura silenciosa, la cual recibe directamente la persona al cerebro, la cual recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos. La siguiente es la lectura superficial, es la que se barre el texto, se mira por encima para saber de qué se está hablando. La siguiente es la lectura selectiva. La lectura selectiva es cuando uno está buscando solo la información de un tema o de un interés. La lectura comprensiva. En la lectura comprensiva se procura entender todo el contenido del mensaje. Sigue la lectura reflexiva y crítica, donde se analiza el contexto que se tiene frente a sí y no se digiere como verdad absoluta. Sigue la lectura recreativa. La lectura recreativa se lee de un libro por placer, está muy ligada a la literatura. Ahora vamos a ver las estrategias para una lectura. Las estrategias asociadas con el muestreo y el automonitoreo son 3. Primera, reconocer las características del texto que se leyó. Segunda, buscar palabras clave. Y tercera, releer partes previas del texto o adelantar la lectura. Las estrategias asociadas con la predicción y la anticipación son 2. El uso del conocimiento previo sobre el tema y la sintaxis, frases conocidas y estilo del autor. Las estrategias asociadas con la formulación de inferencias son 2, que es movilizar el texto interno y realizar conexiones. El resultado de una lectura eficiente es recuperar y recordar lo leído, elaborar una imagen sobre lo leído y lograr establecer relaciones de intertextualidad. Ahora vamos a ver el gobierno que está haciendo para que Colombia sea un país más educado. El gobierno tiene un plan de educación que se llama El gobierno ha sacado unos métodos de participación lectora en todo el país, como lo son Leer es mi cuento, que busca mejorar el comportamiento lector de los estudiantes del país. Se ha demostrado que un buen lector no es el que asimila mucha información, sino el que logra, además de comprender, extraer conclusiones y avanzar a un tema de posición, una toma de posición.
Este plan se implementa a través de, primero, materiales de lectura y escritura. Este cuenta con libros y materiales de calidad que ayuden a fortalecer los procesos de aprendizaje en la lectura y la escritura de cada institución que participa en, en este plan de Leer es mi cuento. El segundo es el fortalecimiento de la lectura y la biblioteca, que busca fomentar la incorporación de diversas estrategias a la gestión educativa y escolar, creando bibliotecas. El tercero es la formación a mediadores de lectura escolar y escritura. Este punto apunta al desarrollo de estrategias de formación de mediadores para mejorar las prácticas educativas relacionadas con la lectura y la escritura. Estos mediadores son los directivos del colegio, de las instituciones que participan, los docentes y los padres de familia, etc. Cuarto punto es el seguimiento y la evaluación. Este busca diseñar los instrumentos necesarios para desarrollar un proceso continuo de recolección y análisis de la información. Y el quinto punto es la comunicación y movilización. Busca mejorar la comprensión del público en general sobre el plan y acerca de la importancia de leer y escribir. Para ello, movilizan la opinión pública y ponen en la agenda los temas del plan. Este, este sitio web, este sitio web es mineducación.gov. En conclusión, la lectura empieza desde la casa y desde el hogar de enseñanza con nosotros como maestros y apoyándonos en las herramientas y planes que tiene el gobierno para aumentar el nivel de lectura en el país. Muchas gracias.